Si está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación. Hola, muy buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes compartiendo voces de San Lorenzo de la región. Hoy vamos a estar conversando de un tema que tiene historia en la provincia de Santa Fe, un tema que viene siendo motivo de preocupación en la población creciente, un tema que se fue abriendo, el tema del medio ambiente. Y en particular vamos a estar conversando con integrantes de la campaña Paren de Fumigarnos. Un tema que seguramente, sobre todo la gente que está cerca del campo, pero también en las grandes ciudades, el tema ambiental se ha transformado en un tema casi de todos los días. Vamos a conversar con Horacio Brignone, que se acercó hasta aquí, hasta Rosario, tuvo la gentileza de venir desde su pueblo, María Juana, y con Mauricio Cornaglia, que también va a conversar con nosotros acerca de las actividades que realizan y de la ley de agrotóxicos que en este momento está presentándose en la provincia de Santa Fe. Los invito a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos con los invitados. Vamos a conversar en principio con Horacio Brignone. Gracias, Horacio, por venir. Gracias. Desde María Juana. Bueno, contanos un poquito de dónde venís, porque venís de un pueblo que seguramente está en tema porque está cerca del campo y además estás distante de aquí. Claro, en María Juana es uno de los tantos pueblos que llamamos pueblos fumigados. Está rodeado de plantaciones de soja o maíz y fumigados habitualmente. Y bueno, es uno más que tiene todos los padecimientos que provocan el uso de estos químicos. Horacio, para hacer un poquito de historia, ¿cómo fue que empezó este movimiento en la provincia de Santa Fe? Como decíamos recién al principio, y venía pensando cuando venía para el canal, hace 15 años atrás era bastante más difícil poder conversar de estos temas con naturalidad o que fuera un tema que la población tuviera conocido. ¿Cómo fue un poquito la historia? Y bueno, fue a costa de sufrirlo. Como todos sabemos, este modelo arrancó como una especie de bendición. Era la salvación para todos, eran productos inocuos, así se vendían, así se siguen vendiendo en algunos casos todavía. Lo que pasa es que empezaron a aparecer distintas dolencias. Al principio se advertían solamente las agudas, efectos en la piel, efectos en los ojos, respiratorias, pero ¿viste? Es difícil asociar, bueno, había poca experiencia. Y bueno, con el tiempo empezaron a aparecer advertencias científicas, estudios médicos, y entonces uno empezó a relacionar afecciones con lo que se escuchaba de lo que decían los médicos, en especial nosotros quienes vivimos en los pueblos, y en particular cerca de los pueblos, cerca de las zonas de campo, de la parte fumigada específicamente, que es por ejemplo el caso mío. Así yo entré. Fue Carlos Manesi en una oportunidad, María Juana, fue en dos oportunidades, fui a escuchar porque yo no sabía nada, era cosa de 10 años. Y bueno, y a partir de ahí me pareció que podía aportar algo desde mi modesto lugar. Nació de una necesidad. ¿Y cómo fue ir organizándose con otras personas que se fueron sumando a lo largo de 10 años? Porque seguramente esto comenzó como muy pequeñito y fue creciendo. Claro, las reuniones que yo participé eran 4 o 5 personas en mi pueblo. No había mucho interés, no se sabía mucho. Lo que pasa es que fue una explosión casi instantánea porque ellos traían su experiencia y para mí era nuevo, pero no para ellos. Y a partir de ahí, bueno, al empezar a hablar con el resto de los pueblos, las dolencias y los padecimientos eran muy parecidos, tanto en los que estaban cerca como en los que estaban en el resto de la provincia más alejado.
mejor. Y así nos fuimos encontrando, alrededor de 40, 50, en fin, hubo momentos en que éramos casi 100 poblaciones. Son ciclos que por ahí la gente se entusiasma, por ahí sobreviene la resignación, es una situación muy complicada, si querés después más adelante lo ampliamos, pero vivir en los pueblos con los que te fumigan es bastante difícil esa convivencia, y bueno, con el tiempo se fue ablandando un poco, ellos fueron entendiendo, hay muchos que se dedican a la actividad y que son rehenes, tanto como nosotros, pero las grandes empresas no aflojan y año tras año están incrementando la carga tóxica por necesidades, entre comillas, necesidades de la misma industria, las resistencias, la aparición de malezas que ya no mueren como deberían, insectos lo mismo, bueno, todo eso se va incrementando año tras año y al mismo tiempo empiezan a aparecer las enfermedades que decimos nosotros crónicas o que tardan un tiempo en desarrollarse, como los cánceres. Eso también empezó a aparecer hace 4 o 5 años. Y bueno, a partir de ahora, los pueblos como el nuestro, por ejemplo, María Juana tiene una tasa de cáncer que es 3 veces la media nacional de enfermos de cáncer. También es más o menos el doble, un poco menos del doble de las muertes por cáncer. Eso lo reveló la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas de aquí de Rosario, cuando hizo uno de los 29 o 30 campamentos sanitarios que lleva hechos en la provincia y en la región. Así es. ¿Cómo se llega hasta el día de hoy? Lo saludamos a Mauricio. ¿Cómo te va, Mauricio Cornaglia? También que se ha integrado a la campaña Paren de Fumigarnos, que también sos integrante de Proyecto Sur. ¿Cómo es integrarse a esta lucha que tiene que ver con lo ambiental y que vino creciendo durante tantos años en la provincia de Santa Fe, que además es una provincia que por la actividad agrícola, bueno, las fumigaciones son muy comunes y nunca estuvieron controladas, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Nosotros sentimos justamente en el transcurso de los años la necesidad de ir involucrándonos cada vez más, porque entendimos que hace rato que ya no era un problema del campo, como muchos intentan todavía focalizar o centralizar. Un problema del campo, entonces no nos atraviesa. Nosotros creemos que nos atraviesa y mucho a todos por igual. Vivas a 50 metros de un campo que lo fumigan todos los días o vivas en una torre en plena ciudad de Rosario, en el piso 10º. A partir de tomar conciencia de esto, dijimos, bueno, tenemos que dejar de discutir en la mesa chiquita de nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, y empezar a protagonizar esto que nos toca vivir, nos tenemos que hacer cargo. Más allá de este sistema representativo que nos guste o no tenemos, claramente nuestros representantes, justamente, a quienes votamos cada 2 años, vienen legislando y los que integran los poderes ejecutivos llevando adelante políticas en función de los intereses de las multinacionales, de las empresas, de los grandes productores. Quiere decir que, decimos siempre, hay que empezar a nutrir a la política con todos sus defectos, con las mejores mujeres y los mejores hombres, que hay muchos en Argentina, la mayoría son buenos y buenas. Nos parece que tenemos que empezar a protagonizarlo esto. Entonces, de esa manera nos empezamos a involucrar. Vos planteás, vamos a ir en un ratito al tema de la ley, pero él plantea una cuestión que me parece interesante, porque entre los funcionarios o los políticos o los gobiernos que, como vos decís, legislan a favor de las grandes empresas y las grandes empresas, hay un entendimiento y a lo mejor la población tiene más en claro cómo es que funciona eso en contra, en detrimento nuestro muchas veces, pero ¿cómo es esto que vos planteás de entender que el campo y la ciudad tienen que trabajar juntos? Porque es una problemática que muchas veces desde los sectores dominantes plantean como una dicotomía, ¿no? Como si tuviéramos que estar enfrentados, cuando en realidad vivimos uno de los otros y además somos parte del mismo pueblo. Y sí, fundamentalmente nos alimentamos con productos que vienen de zonas rurales, digo. Los alimentos en su gran mayoría vienen de zonas rurales del campo. Entonces, de hace ya muchos años a esta parte, se viene demostrando que un porcentaje altísimo de los productos que consumimos, que compramos todos los días en el supermercado, en la verdulería y demás, están contaminados. Entonces, si no nos hace reaccionar esto, que desde distintos lugares, desde la facultad, fundamentalmente en estos últimos años,
a partir de los 29 campamentos sanitarios que citaba Horacio, gracias al trabajo de Damián Berseñasi y otros médicos acá en la Universidad de Rosario. Lo hemos tenido comentando acá, claro, pero trabajo muy además, si me permitís, sí, no. el vínculo también está relacionado con la actividad agraria en particular, porque, por ejemplo, hay ya demostraciones, incluso argentinas, del CONICET, que las fumigaciones aéreas en avión recorren kilómetros y se han encontrado residuos hasta en la Antártida. De modo que nadie está a salvo. Por supuesto, la mayor cercanía es mayor exposición, pero en las ciudades en absoluto están a salvo y los efectos de esos químicos, que como te decía antes, van creciendo año tras año por la necesidad de aumentar tanto la concentración como las toxicidades, hace que lo que se eche al aire, en avión en particular, pero también con los equipos terrestres, vuele, porque eso es una deriva incontrolable. Hay derivas, ellos lo miden como si fuera agua, pero evidentemente no es agua. Eso se evapora, eso va a la atmósfera, incluso se ha encontrado agroquímicos en agua de lluvia, también en investigaciones argentinas. O sea, se transforma en parte del ciclo del agua. Claro, por eso las ciudades no están a salvo, te vuelvo a decir, claro que somos los más expuestos, los que estamos más gravemente complicados, pero no es solo eso. ¿Cómo ha ido avanzando el trabajo a la presentación de esta ley? Porque se pensaba que como nos pasa a lo mejor a las mujeres que estamos trabajando en los derechos de las mujeres, nos hacemos expertas en montones de temas, en el camino de experimentar. Esto debe ser parecido en relación a ir conociendo, ¿no? Es parecido, lamentablemente las experiencias no fueron buenas, legislativas. Yo cuento que más o menos podría situarme en el fallo San Jorge en el 2009, a partir del cual, por la difusión que tuvo, se empezó a mover un poco el ámbito legislativo y nuestras visitas. Nosotros íbamos siempre, frecuentemente, yo habré ido 10, 15 veces a la legislatura en distintas circunstancias. A partir de ahí cayeron 4 proyectos de ley que se votaban y, por ejemplo, en el 2011, después de varias visitas nuestras, un proyecto de ley perdió estado parlamentario. Se votó, fue a senadores y perdió estado parlamentario. Eso es algo que ocurre comúnmente cuando quieren que una ley no salga. Se aprueba claro. En Cámara de Diputados, queda dormida en un cajón y lamentablemente cae la el Estado sospecha que parlamentario. tenemos muchos. En 2012 pasó otra vez con otro proyecto de diputados a Balsa. A partir de ahí, de esas 2 caídas, decidimos nosotros, bueno, presentemos nuestro propio proyecto y vamos a militarlo porque por ahí no veíamos solución. Presentamos el nuestro el 2013, al mismo día en que el lobby, digamos, representado por la diputada Bertero, presentó un proyecto que era diametralmente opuesto al nuestro. Y así fueron, cabeza a cabeza, el proyecto de minoría del agronegocio y el nuestro en mayoría en las comisiones. Fue por 2 años, hasta el día de la votación, a fines de 2015, en donde el proyecto de minoría se transformó en mayoría. Para dejarlo caer nada más en el Senado, que fue lo que pasó hace un mes. Entonces, cuatro veces ese proyecto, porque fueron 2 al principio, ese proyecto cayó, se volvió a reavivar, porque 2 años, de 2013 a 2014, pierde estado parlamentario. Claro. En 2015 lo volvimos a presentar, el agronegocio volvió a presentar el suyo, y así fuimos hasta octubre, fue la última sesión de octubre del 2015, en donde el proyecto ese logró que sea votado por la mayoría, no todos, pero la mayoría. Este año volvemos a insistir, y le agregamos, si querés entramos ya en los detalles más puntuales. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y volvemos en el próximo bloque con la situación actual de la presentación de esta ley que encuentra, como dice Horacio, con mucho trabajo y militando seguramente y conversando con las relaciones políticas y diputados en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes y pasa. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región y estamos tratando un tema que toma más que la región, toma toda la provincia de Santa Fe, tiene que ver con la ley de agrotóxicos y ahora vamos a hablar con Mauricio Horacio de la actualidad, cómo estamos en la actualidad con esta ley que han trabajado, quienes están metidos en el tema, la campaña Paren de Fumigarnos, y se han sumado, me contabas vos fuera de cámara, otras organizaciones y están funcionando como un estilo de multisectorial, ¿no? Y bueno, y han presentado esta ley. ¿Cómo estamos hoy con esto?
Sí, en principio está bueno resaltar esto, que además de la campaña de Paren de Fumigarnos, que viene ya 10 años, ¿no? Por lo menos 10 años. Se está cumpliendo 10 años, se han sumado un montón de otras organizaciones y se ha conformado una multisectorial que viene trabajando día a día. Y lo que se ha logrado, lo que se ha consensuado en un último encuentro que se hizo hace un par de meses atrás, es de incorporar algunas modificaciones al proyecto ya presentado, como contaba anteriormente Horacio. O sea que este proyecto vendría a ser una especie, un complemento de aquel proyecto presentado por José María Tesa, y lo más sustancioso, nos parece, es que nosotros incorporamos acá la prohibición, por supuesto, de las fumigaciones aéreas, ¿no? En toda la provincia de Santa Fe. Y extendemos a 1.500 metros la zona protegida, si quiere, donde no se permite fumigar, 1.500 metros de la zona urbana y de las escuelas rurales, que son las que más sufren este envenenamiento, ¿no? Eso es lo más importante, además de un articulado que tiene que ver con la reutilización de los envases, otro problemón, los envases en donde el glifosato fundamentalmente o los agrotóxicos se comercializan. Nosotros hablamos en la ley de que esos envases deben ser reutilizados, como decimos siempre el mismo ejemplo, como cuando vamos al almacén a comprar una cerveza y llevamos el envase para que no... un envase retornable. Exactamente, un envase retornable, y prohibido absolutamente para la reutilización de ese envase para cualquier otro uso. Claro, habría que, perdón, ¿no? Sí, habría que aclarar algunos porqués de los 1.500 metros. Sí, eso iba a decir un comentario porque me recuerdo con la ley Bertero que se proponían 100 metros. 100 Entonces está contrapuesto de una manera muy grande a lo que proponen ustedes. Viene bien que expliques un poco cómo Nosotros arrancamos con 800 metros en aquel 2013, que era lo que había resuelto el juez de San Jorge y confirmado por la Cámara de Santa Fe. Prohibición de fumigar 800 metros del barrio que hizo aquel recurso de amparo en 2009-2010. Después lo extendimos a 1.000 metros porque, como te decía, se fue incrementando la cantidad y la toxicidad. Y ahora los 1.500, que en realidad son medidas, digamos, son arbitrarias, o sea, no hay una medida que decía hasta acá hace mal. Seguro. Intentamos ser razonables. Siempre decimos nosotros que planteamos un proyecto votable. No es ni una revolución agroecológica ni nada que se le parezca. Es un proyecto bien razonable. Y los 1.500 metros tienen que ver con una ley que votó San Luis, que nosotros la elogiamos, porque nos parecía de avanzada. A partir de San Luis, una provincia sojera que también adoptó el modelo en un momento, pero entró a tener un problema muy, muy grave, que es que empezaron a aparecer ríos nuevos. Es decir, la Universidad de San Luis detectó, y el campo mismo, por el tipo de conformación del suelo, claro, el uso... No hay absorción del agua. Claro. Exacto. Entonces, bueno, como que entendieron cómo venían, dispusieron una gran forestación, y simultáneamente, a fines del 2016, votaron una ley que prohibía fumigar con cualquier tipo de producto a menos de 1.500 metros. Creo que una de las cosas más visibles es la voracidad del sistema productivo, ¿no? Donde en una provincia donde nosotros transitamos y tenemos soja en la banquina, donde se fumiga en todos lados, como si cerca de las escuelas rurales y demás, esto que vos decís es una medida arbitraria, pero realmente es una medida con un poco de sentido común, digamos. Es lo mínimo, ¿no?, que nosotros creemos que corresponde para empezar incluso lo decimos en un comunicado que hicimos público después de la presentación, que creemos que es también un buen momento para empezar a discutir el modelo. Vos hiciste referencia recién en el entendimiento de la población. Nosotros creemos que si bien tuvimos fracasos legislativos, porque hay que decirlo, el voto de la ley Bertero fue un fracaso popular. La provincia perdió, ganó el lobby, pero la provincia perdió. Pero creemos que se ganó en la población, o sea, hay mucho avance en el conocimiento y en la toma de conciencia. Yo creo que eso fue muy útil y bueno, a nosotros nos sirve mucho para mantenernos, nosotros estamos en contacto, somos toda gente que está en contacto constantemente con víctimas nosotros o en contacto con las víctimas. Sí. Entonces, la campaña Paren de Fumigarnos y otras organizaciones ambientales han jugado un papel muy importante en la llegada a la población. Claro. Yo por eso te decía al comienzo, hace 15 años o 20 años atrás, una persona
como pasa con tantos otros temas, ¿no? Que hablaba del problema ambiental, parecía una persona un tanto extraña en la provincia de Santa Fe, pero ahora es un tema que está instalado realmente en la población y es una preocupación que toma realmente la gente en función de los problemas de salud y también de lo que, como vos decías, de ahondar en la profundidad del problema de lo que significa el modelo productivo, y además con fundamentos científicos, porque todo esto que dicen ustedes del glifosato no se dice en Argentina, sino está comprobado científicamente, lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Hemos ido a la legislatura con científicos de Santa Fe. Por ejemplo, el doctor Rafael Lasmanovi, que es en el ambiente científico de reputación mundial, nos acompañó un par de veces en reuniones mientras nosotros militábamos aquel proyecto que finalmente fracasó. Él tiene estudios propios de la Facultad de la Universidad Nacional del Litoral, que él es investigador del CONICET independiente, y bueno, él mismo, no hay que ir muy lejos ni al extranjero, tenemos en la provincia gente muy valiosa, que a nosotros como decíamos antes, nos ha nutrido de un montón de conocimientos que para nosotros eran totalmente novedosos, porque no sabíamos nada, como mucha gente no sabe, como muchos legisladores no saben. Hemos hablado con legisladores que se mostraban ellos honestamente ignorantes absolutos del tema, y a mí me parece que eso podíamos haberlo escuchado hace unos años, pero hoy con la difusión que tiene el tema me parece un acto de responsabilidad que ellos se tienen que informar. O sea, a esta altura ya no se puede no saber, a 20 años de instalado un modelo con estas características. Me parece, bueno, también necesitamos que ellos se instruyan. A mí siempre me resultó muy llamativo lo de la Organización Mundial de la Salud, porque en relación a lo que se defiende cuando se defiende este modelo productivo, porque negaron durante años la toxicidad del glifosato hasta que un día tuvieron que reconocer la verdad. No es que descubrieron nada, ¿no? En relación a todo esto y este trabajo también que se dan de instruir a los legisladores, cosa que nos pasa muchas veces, que está bueno cuando reconocen que no saben y quieren aprender. ¿Quiénes son? ¿Cómo están encontrando el eco dentro de la Cámara de Diputados? ¿Quiénes son los que se están interesando y están intentando apoyar esta ley? Mira, este proyecto de ley fue firmado por 8 diputados. Por supuesto, Carlos Delfrade, Mercedes Meyer, del Frente Social y Popular, Silvio Burger y Rubén Giustiniani de Igualdad y Participación, dentro del Frente Progresista, o, bueno, no sabemos, ellos, Simoncini y Chialbo del Frente Justicialista para la Victoria, Palo Oliver de la Unión Cívica Radical y Verónica Venas de Pares, también dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Sabemos que algunos otros, al menos, han expresado su adhesión, su acompañamiento y demás. No pudieron acompañar por distintos motivos con su firma, pero están adhiriendo a esto. De a poquito, con tantos años de sentarse con los legisladores, Horacio, bueno, ya lo dijo, vienen recorriendo la legislatura desde hace años, y me parece a mí, diputados y senadores de las distintas localidades, me parece que ya al empezar a tomar conciencia el mismo pueblo de lo que está sucediendo, claramente se cruzan todos los días o muy a menudo con estos legisladores en sus lugares, y me parece que hay un llamado de atención ahí. Nosotros estamos trabajando ahora fuertemente con un proyecto de ley que tiene que ver con erradicar los hilos del ejido urbano. Si vos recorres los pueblos de la provincia de Santa Fe, más allá de los temores, por temor a perder los puestos de trabajo, por las presiones que también hay y demás, la gente en la calle comienza a hablar de esto. Empieza a decir, deja de naturalizar ese olor nauseabundo que viene de los hilos, o los problemas en los ojos, las alergias y demás. Entonces, empieza a pensar que es posible vivir de otra manera, que no es obligación, que no es un destino vivir en el medio de todo eso, y que tampoco tiene que costarnos el trabajo, la vida, además, ¿no? Sí, y por otro lado, me parece, si me permiten, en los últimos tiempos, el tema de las inundaciones, sin duda que empezó también a dar vuelta un poco la cuestión, ¿no? Ya, más allá de lo que el lobby y los grandes medios de comunicación sigan diciendo que es un problema de que llueve mucho, cuando antes no llovía tanto,
mucha gente ya empezó a comprender que también tiene que ver con el modelo productivo. Lógico. Esto que antes, que también hace unos años parecía una cosa extraña que se planteara lo del cambio climático, ahora vemos que no hace falta estar en una zona rural para que pasen estos desastres. Tenemos este año la situación en el sur de la Argentina con en Comodoro Rivadavia, esas inundaciones catastróficas, una vez arrasado manzanas enteras, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con parte de lo mismo. Y además aparecieron otras alternativas que nos ayudan también a trabajar, no solo en agroecología, que sería nuestro ideal, es decir, el campo produciendo alimento humano y no commodities o agrocombustible, pero aún dentro del modelo de producción extensiva hay experiencias que han aparecido estos últimos años, exitosas, del punto de vista incluso de la renta, que no usan químicos. En Benito Juárez, en Buenos Aires, hay un emprendimiento que tuvo un premio de la FAO, que es el establecimiento La Aurora. Incluso hay ingenieros agrónomos que están especializándose aquí en la provincia, por ejemplo en Ercilia hay 2 o 3 ingenieros agrónomos que están colaborando. Ercilia tiene una zona de exclusión ya de hace un tiempo de 800 metros. Me confundía porque Ceres tiene una de 700. Bueno, en esa área y un poco más afuera también están mostrando que hay opciones para trabajar, aún dentro del modelo tradicional, sin químicos y con resultados exitosos, más baratos, rentables. Es decir, quiero decir que no es una locura usar, claro, incluso no es el mundo que utiliza esto, quizá eso también no se sepa. Son muy pocos los países que están en este circuito tóxico. Entre los 5 primeros productores de transgénicos, entre los que está Argentina, está tercero, ocupan el 90% de los transgénicos que usan químicos en el mundo, de 26 países nada más, de casi 200 que integran la comunidad mundial. Entonces no es que es un modelo mundial que abarca todo y que... No, a lo mejor nos han vendido eso, pero eso no es verdad. Entonces tenemos que empezar a visualizar que es posible. Bien, nos quedan poquitos minutos, pero me quisiera que terminaran diciéndome en qué estado está la ley y cómo puede llegar a avanzar. Mira, esto ingresó el miércoles último, el 31, esa es la fecha, por eso la actividad que nos pareció que teníamos que hacer era presentarnos, hacerlo público, y la verdad que fue todo un evento, y hay que reconocer en este caso que muchos medios de comunicación se hicieron eco de esto, así que esperamos ahora que, bueno, en las comisiones donde tenga que ser discutido y después, por supuesto, en el recinto, sea acompañado por inclusive aquellos que no han acompañado con sus firmas aquí, pero que vaya creciendo la adhesión. Claro, nosotros decimos siempre lo mismo, nos parece que estamos siendo gobernados y legislados por personas que les está faltando fundamentalmente coraje a la hora de tratar estos temas. Me parece que es el momento de tenerlo. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Horacio, por venirte de María Juana. No, a ustedes por Saludos invitarnos. para tu pago. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, esperamos, como siempre decimos, que haya servido para pensar juntos acerca de los problemas que tenemos y también de las soluciones que podemos encontrar. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes.